Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo, con la poesía del mundo. Y hoy estamos con Natalia Romero. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Silvia, por la invitación. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí con tu mate. Así vamos a hacer una charla. Ah, sí, sí, Entre, yo con el mate siempre. una charla para hablar Como de si algo que estuviéramos amamos. tomando mate juntas, básicamente. Exactamente, exactamente. Se ha dado mucho la telemateína, digamos, por decir de alguna forma, como Sí. intercambio. Bueno, Natalia Romero, vamos a decir, primero voy a leer un poema tuyo, porque es la mejor presentación antes de todo el currículum que ya tiene esta joven poeta. Y a mí me Dale, qué gustó honor. mucho Plegaria. Y Plegaria nos cuenta: el futuro no existe. Ella despierta y es una mañana de gracia. La beso en los labios, no me reconoce. La beso igual. La tomo de las manos, ella tiembla. Le digo, hola querida, buen día. No te mueras, pienso. Cuando la abrazo, la vida es una fuerza inexplicable, como Dios. Alguien dijo que la muerte apaga, pero ella se alumbra. Podría no mirarla, saberlo todo, irme lejos, creerme a salvo, pero entonces algo de mí no la amaría. Puedo solo querer un milagro que siempre, siempre la devuelva. Muchas gracias, Ay, lo Natalia. leíste divino. Qué hermoso, Sí, gracias. porque amo esto que leo, la encuentro y la Qué amo. Y cuando lindo. uno ama, aprende a decir las cosas bien. Claro. Bueno, Ay, la qué idea lindo. es que la poesía te encontró a vos o vos la encontraste a ella. No, la poesía me encontró a mí. En realidad, supongo que es un poco y un poco, ahora que lo pienso, pero creo que, no sé, aparece y no, y ya está, digamos, ¿no? Es como, no sé, como aprender a nadar, o sea, aparece algo que te cambia la vida y decís, bueno, me voy a quedar acá, ¿no? Aunque uno después vaya escribiendo otras cosas, siempre está pues como, digo, otras cosas me refiero de que por ahí, no sé, en vez de hacer un verso, escribo una prosa, pero la poesía no deja de estar ahí, digamos, como para mí siempre está presente, aunque esté leyendo una novela, me encanta encontrar esos flashes poéticos adentro de una novela, por ejemplo, como que es algo que busco siempre, en una foto, en una película, Claro. Buscas bueno, así como una suerte de semilla o de encuentro con esa cuestión poética de la producción humana, porque en realidad, a partir de tu formación, una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tu maestría en Escritura Creativa en sí. UNTREF, y tu práctica, lo que hoy llamamos activismo cultural, este encuentro con otros poetas, en este, no sé si sigue, Necesito oler limón. Y Uy, claro, pero vos me traes una trayectoria te que no traigo puedo una trayectoria creer. porque me encanta conocer qué hicieron con la poesía, como la masa, ¿viste? La masa que puede seguir para muchas cosas. Sí, Tu librería sí. virtual también de poesía, tus Me había talleres. olvidado, porque hay algo de eso, de sí, como de haber, desde que empecé, digamos, con los talleres y en su momento la librería virtual, ese era un ciclo que se llamaba Necesito leer limón, que entrevistábamos con un amigo, poetas y narradores o narradoras o escritoras y escritores, pues no me gusta decir narrador y poeta, porque siento que ya ahora ya quedó viejo eso, ya ahora somos más todos parte de un mismo universo y simplemente escribimos, digamos, y siempre como que me interesó esa forma de, bueno, ¿qué tiene la persona que está escribiendo para contar y para compartir? Y me pasaba algo que pasó, se potenció mucho en la librería también, que ahí es donde vivía en San Telmo, la librería se llamaba 100 metros de la orilla, y estaba en mi casa, y yo empecé a vender los libros que a mí me gustaba leer, entonces eso se transformó en como que había mucho diálogo, a mí me interesaba dialogar con la persona que venía a buscar un libro, no solamente vender un libro, y por eso creo que se terminó transformando la librería en los encuentros de taller, más que en la librería, y después la librería se transformó y ya, y nada, después me costó soltarla, pero después la solté,
porque bueno, son ciclos de la vida, Ujú, ujú. pero dentro del taller de escritura, que ya hace ya como 5 años que vengo con el taller que se llama El otro lado de las cosas, como el libro sobre la vida de Diana Velesi, que es un verso de ella, El otro lado de las cosas, de un poema de ella que se llama La cara oculta. Eh, Ahí hicimos muchos ciclos de lectura con las chicas y los chicos, la gente del taller, digamos, como para mí es muy importante el momento, el lugar de, y ahora, digo, con la cuarentena tenemos otro tipo de encuentro, ¿no? Pero el encuentro, la charla, el leer, ¿no? Vos estás empezando a escribir y querés compartir eso, lo necesitas, o ir a escuchar a alguien que te gusta, ¿no? Y ese encuentro me parece como muy importante. Y son lugares que yo habité también, el Rayo Verde, que organizaba Osvaldo Bossi, que yo fui parte de su taller también. Digo, como lugares donde yo iba y pasaban cosas que te, no sé, como que te alimentan, digamos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, digamos, has nombrado a una referente muy importante de la poesía argentina, Diana Velesi. Eh, ¿El maestro qué le da al alumno en la poesía? A veces me han Creo, dicho, hablando de las costuras de la poesía. y hay algo, como que creo que la buena maestra o el buen maestro tiene generosidad y humildad, digamos, como yo cuando me acerco a Diana, me acerco como mucha gente se acerca a Diana, no es que yo descubro algo que no, digamos, Diana ya era Diana Velesi, sobre todo también la brecha generacional para mí fue importante, que ella me diera bola, en el buen sentido, ¿no? Que dijera, bueno, a ver, esta chica, qué quiere saber de mí? ¿Por qué? Digo, porque yo me acerco a ella para, bueno, en ese momento yo estaba trabajando en lo que fue mi tesis de licenciatura, que en realidad después se transformó en ese ensayo que vos ahí tenés el otro lado de las cosas, sobre la escritura de Diana y sobre Diana como poeta y como maestra. Creo que hay algo de la confianza también. Uno a veces necesita que alguien, por más mínimo que sea, te deposite una gotita, una semillita de confianza. Y Diana confió en mí, en lo que yo, no sé bien en qué, pero sentí que estaba como confiando en mí, a mí eso me ayudó un montón. Eh, Además de esto, ¿no? De que me abrió la puerta de su casa y me contó cosas de su vida y me mostró quién era, y yo dije, ah, bueno, entonces se puede, ¿no? Como Ujú. se puede vivir en la poesía y desde la poesía, una cosa así. Porque para mí es Comprendo. como yo le voy a agradecer eso siempre. Claro. Porque, Habíamos bueno, hablado así fuera de esta grabación de Roberto Juarros y en alguna pregunta que le claro, hicieron que hacía la poesía con lo humano y él decía, produce más ser, no hacer, sino produce más ser, más aumento. cerca, Y me claro. parece que también la poesía que ha tomado un lugar muy importante como expresión artística en los últimos 10, 15 años, tal vez fundamentalmente de gente muy joven, se ha Sí. comenzado desde la poesía para ir hacia otros lugares. ¿Cómo ves esta producción poética de los últimos 10 años en esta parte del mundo, muy relacionada a veces con el rap, con la música, pero hay grandes conjuntos de gente joven que escriben poesía estrictamente de mucha calidad muchas veces? En esta crítica Sí, que a veces hay de que no leyeron todo lo que había que leer. no, en ese sentido yo soy muy antiacadémica, no sé si, o sea, quizás porque estuve muy metida en la academia que después, no antiacadémica mal, sino que creo que no es estrictamente necesario haber leído un montón de libros de poemas para escribir poesía. A veces tiene que ver con un trabajo más de, no sé, de espíritu, de disponibilidad desde otro lugar, ¿no? Desde la sensibilidad. Creo que esto que la cita de Juarros un poco habla de eso, ¿no? No hacer tanto y ser, ¿no? Habitar otra forma. A mí sí me pasa que en los talleres hay muchas mujeres y, ahí de 20 años y
veo la diferencia, porque a mis 20 yo no me animaba a nombrar ciertas cosas, y estas chicas van por todo, y eso ayuda. Después sí viene o sea, siento que eso ayuda a que haya como una apertura de la poesía en ese sentido, como que hay algo ahí que está como en efervescencia, y después creo que después la voz se potencia, ¿no? Como y se van encontrando nuevos estilos, diría, como nuevos registros. Creo que la época es imposible de eludir la época, porque bueno, ¿no? Como, bueno, no es lo mismo Pizarnik que una chica que nació en el año 2000, ¿viste? Como Claro. hay algo en la voz que, bueno, y ¿cómo va a traer esa voz? Que en ese sentido me parece un gran desafío también, como para la poesía, digamos, sin perder la lírica. Por eso a mí Diana Ujú. Velesi me gusta tanto, porque Diana construye una poética que trasciende la época sin dejar de atravesarla, ¿no? Claro. Entonces, una chica de 20 años la puede leer y puede enamorarse de su poesía, aunque haya una distancia temporal, ¿no? Como, Sí, hay algo de la posición existencial, ¿no? De una poesía que no está fuera de la existencia. Creo que un poco en tu trabajo sobre Diana Velesi, el tema de género, de la diversidad, total, sí, sí. ha sido asociado claramente con mucha justeza, ¿no? Como decís, un trabajo lírico con una posición clara sobre los estudios de género que se están haciendo últimamente. Ese trabajo es muy interesante, ¿no? Ese link que hiciste ahí me parece que es de lo que estábamos hablando. Sí, que también eso, ¿no? Como a mí me ayudó, digamos, como a incorporar cierta postura conmigo misma, ¿no? Con mi propia vida. Como a dejar de sentirme incómoda con ciertas sensaciones, ciertos lugares del género, de lo que se le pide al género. Eh, yo me he sentido muy incómoda en ciertas, qué sé yo, no sé, y Diana, sobre todo en este poema, ¿no? En La cara oculta, cuando habla del jardinero, es un poema muy hermoso, está el jardinero ahí cortándole las plantas, y de repente se detiene porque hay un nido de pichones, y ella habla en ese poema de ese otro lado, ¿no? De esa cara oculta, de que en general al hombre no se le permite mostrar, ¿no? Esa sensibilidad. Ahora está cambiando un montón, pero igual falta. Eh, y yo lo leí como desde mi lugar, ¿no? Como qué cosas me daban miedo porque sentía que no eran para mí, porque si soy mujer tengo que estar, ¿no? Como mejor me callo, o bueno, no sé, capaz esto está mal, ¿no? Un montón de cosas bueno, por eso apareció, digamos, como esa puerta del género. Comprendo. Eh, y me ayudó como un poco a que el feminismo deje de ser una teoría también que había que leer en la facultad, digamos, obviamente, ¿no? Como dijiste antes, bueno, sí, habiendo estudiado comunicación, pero digo, se transformó en otra cosa, ¿no? En algo Claro, que podía practicar en el día a día, exacto. con las personas que me rodeaban, ¿no? Algo así. En eso me ayudó Ujú. Diana y su poesía, ¿no? ¿Cuándo un poema está terminado? Ay, me encanta esa pregunta porque casi que no tiene respuesta, pero porque no tiene respuesta de enunciativa, no sé, es como ¿no? Como un estado de que algo tuyo lo sabe, pero es corporal, no es Mm. mental. Es como hay algo de. Porque a veces vos podés escribir el poema y puede quedarle un verso que le sobra, entre comillas, ¿no? Como que vos, como si tuviera dos finales, pero nunca no tiene un final. O sea, en todo caso después decís, no, bueno, termina antes, pero nunca es como que lo terminás y sabés que terminó. A veces un poema igual sale de una, digamos, como que sale y a veces se va como buscando. Yo siempre digo en los talleres como, bueno, ¿cuál es a veces, ¿no? Que uno como que escribe y después salís y te volvés a acercar y decís, bueno, ¿cuál es la pregunta que le tengo que hacer al poema? Porque el poema tiene un centro, tiene un corazón, entonces
a veces una misma no sabe lo que acaba de escribir, ¿no? Entonces es como que creo que, por eso digo que a veces tiene más que ver con un estado que con una, no sé, como con un cálculo, si se quiere, ¿no? Como Sí, una sí. cosa así. Es como que lo descubrís, el final se descubre, se te muestra. Podemos tener proyectos a pesar de la incertidumbre. ¿Cuáles son tus proyectos en este momento? Mira, me encanta lo que digas de la incertidumbre, porque es cierto, nos enseña mucho toda esta circunstancia. Me pasó que este año, bueno, como te contaba, yo antes vivía en San Telmo, después viví en Almagro y ahora vivo en Florida, porque vivo con Juan, que es mi pareja, y yo no había convivido hasta este momento, entonces para mí fue una novedad absoluta compartir una casa con una persona, y eso hizo que mi escritura cambiara, o por lo menos eso es lo que yo me cuento a mí, me respondo eso, y empecé a escribir más largo, y estoy como escribiendo algo que no sé si es una novela o qué, no deja de ser poesía para mí, pero es otra cosa. Y para mí eso bueno, es un proyecto que me demanda atención, porque también tiene que ver con acompañar el cambio de una voz o algo así, ¿no? Como de... Entonces, por ahora es eso, y creo que no mucho más, ¿no? Como, ya eso me demanda un montón. Ya lo creo, ya lo creo. Pero sí, después, bueno, seguir, yo disfruto mucho el trabajo en los talleres. La verdad que al principio me asusté un poco porque dije, ¿y ahora cómo se construye esto, ¿no? Que hablábamos cuando hablamos antes de la charla, bueno, yo me juntaba, yo daba talleres en mi casa, nos reuníamos, íbamos a los bares a leer, digo, teníamos otra circulación y bueno, la verdad que me sorprende porque se generaron encuentros muy ricos por ahí digo, no sé, una chica que está en Colombia, otra que está en Córdoba, y podemos encontrarnos como si estuviéramos vos y yo ahora eso, ¿no? Como en el mismo living tomando un mate, y eso, digo, sí, creo que es parte de mi proyecto poder continuar con esto, ¿no? Como más allá de lo que pase después, como con una expansión del encuentro que siento que hay algo de eso que es positivo, más allá de la pantalla que nos cansa a veces. Así es, pero Algo bueno, de eso. afortunadamente nos ha podido reunir, Natalia. Yo te agradezco muchísimo este momento que nos has dado de encuentro, de seguir hablando de algo Gracias. que amamos y en el que tratamos de crecer poéticamente hablando. Nosotros practicamos la poematerapia. La poematerapia dice, no reviente, lea poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, Claramente. escuche poesía. No reviente, no les dé el gusto. Natalia, Espectacular. gracias por estar con nosotros y este lugar está abierto para lo que quieras presentar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y coincido plenamente. Yo siempre les digo a las chicas que exagero, pero yo digo, la poesía salva, se van a salvar. Así que coincido plenamente, me sumo a la causa, se los voy a pasar a las chicas Muchas muchas gracias, gracias Natalia, Silvia, un por estar. placer. Gracias. Muchas gracias.